Imagínate ser un rey ultrapoderoso hasta que un día sufres una traición por quien menos lo esperabas y cuando crees que es el fin, renaces en un mundo donde existe la magia. Ahora eres un bebé y planeas usar todo tu conocimiento para llegar hasta la cima. Porque los suscriptores del canal lo pidieron, les traemos el resumen de la vida después de la muerte. También quería invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita para que así YouTube les dé aviso cuando suba un nuevo video. Aparte de eso, si quieres apoyarme, puedes dejar tu poderoso like, tu espectacular comentario y compartir este video con tus amigos para que así el algoritmo de YouTube nos trate de una manera diferente. Esta historia trata sobre un hombre llamado Grey, el cual era un rey muy poderoso, el cual no creía en el mito de que cuando las personas sufren una experiencia cercana a la muerte pueden ver la luz al final del túnel, hasta que le tocó experimentarlo por sí mismo. Grey estaba observando la ciudad desde la cima como un día cualquiera. Después de todo, él era el rey, pero extrañamente se sentía muy cansado. Es así que vemos cómo Grey decidió irse a dormir. El inconveniente es que nunca volvió a despertar de ese sueño, ya que mientras dormía, alguien lo había asesinado. Nuestro prota no tenía idea de quién podría haberlo hecho, ya que podría haber sido cualquiera, ya que en realidad, al ser un rey, tenía muchos enemigos, pero eso ahora ya no importaba, ya que en carne propia estaba viviendo la tan famosa luz al final del túnel, y lo que se encuentra cuando la alcanza es que acababa de ser dado a luz. Había renacido como un pequeño bebé llamado Arthur. Sus padres eran estas dos personas las cuales transmitían una energía muy cálida. Su madre, llamada Alice, quien a pesar de ser una mujer muy gentil, de buen corazón, era quien mantenía las riendas en la familia, y su padre Reynold, un hombre confiable y carismático, aunque un poco infantil de vez en cuando. El prota estaba agradecido de haber nacido en una familia tan amorosa, pero al mismo tiempo pasaba por un sufrimiento que no le desearía ni a su peor enemigo. Al no poder usar sus brazos ni sus piernas de manera normal y no poder controlar sus desechos y tener ese cuerpo tan débil que no era capaz de soportar ni un rasguño. Antes de continuar y para no confundirlos, debo explicarles que el nombre de nuestro prota en su vida pasada era Grey, pero ahora en su nueva vida se llama Arthur, así que vamos a llamarlo Arthur de ahora en adelante para no confundirnos. Arthur tenía muchas dudas sobre dónde había renacido. Sabía que las personas hablaban el mismo idioma que él, así que eso ya era algo. Lo extraño es que todos vestían con armaduras y llevaban armas y los edificios parecían muy antiguos. Todo esto lo llevaba a pensar que había renacido en algún punto del pasado, pero su teoría comienza a caerse completamente cuando su madre sana sus heridas usando magia. Así que había renacido en otro mundo, un mundo donde la magia era algo real. En su vida pasada, nuestro prota era el rey más poderoso, lideró ejércitos, ganó guerras e incluso derrotó a los representantes de cada país en un duelo uno contra uno. Pero a pesar de todos sus logros, nunca había estado tan orgulloso de sí mismo como ahora que al fin había aprendido a gatear. El prota necesita saber más sobre este mundo donde se encontraba, así que aprovechando que ya podía gatear, por las noches comenzó a escabullirse en la biblioteca de su padre. Nuestro prota se encontraba en un continente llamado Dicatén, el cual está conformado por los tres grandes reinos: el reino de Eleanor, el cual es el reino de los elfos y estaba ubicado en las profundidades del bosque; el reino de Draf, reinado por los enanos y ubicado bajo tierra; y por último tenemos el reino de Sapin, reinado por los humanos y es el más poblado de todos los tres. Este mundo también tiene un sistema monárquico, que por supuesto el puesto del rey no se ganaba como en el mundo de donde viene nuestro prota, sino que aquí el puesto se hereda. El prota también descubre que este mundo está arduamente subdesarrollado en cuanto a avances tecnológicos. Todo eso se debe a la existencia de la magia. En su antiguo mundo existía una fuerza interna llamada Ki, que tras arduos entrenamientos podría ser usada para fortalecer sus cuerpos y sus armas, pero en este mundo existía una fuerza similar llamada maná. La diferencia es que no existe solo internamente, sino que también está en el aire. Los dos métodos más comunes para usar el maná son para potenciar o para conjurar. Los potenciadores utilizan su maná para
para potenciar sus físicos y obtener una enorme fuerza, defensa y agilidad, pero su debilidad más grande radica en su corto alcance, mientras que los conjuradores emiten su maná al exterior y pueden doblegar el entorno a su merced. Sin embargo, deben suplementar su propio núcleo con maná del exterior para poder lanzar algún hechizo. Normalmente los conjuradores pueden manipular uno de los 4 elementos, pero también hay aquellos que pueden conjurar hechizos diferentes. A ellos se les conoce como los desviadores. Un gran ejemplo de esto es la madre de nuestro prota, quien puede usar hechizos de curación. Algo muy importante es que en esta historia la habilidad de usar la magia es principalmente algo genético. Solo uno de cada 100 niños nace con la habilidad de llegar a ser un mago. El primer despertar de estas personas ocurre durante su pubertad y entre el final de su adolescencia, que es cuando se manifiesta su núcleo de maná. Este tema del núcleo de maná les suena muy similar al núcleo de ki que existía en su antiguo mundo. La diferencia es que en su mundo les enseñaban a los niños a reunir los diferentes fragmentos de ki en su interior para que ellos mismos formaran el círculo. Mientras tanto, aquí dejaban que todo esto sucediera de forma natural. Así que el prota se pregunta si acaso puede hacer lo mismo que hacen en su mundo, pero con el núcleo de maná. Cierra sus ojos, se concentra y efectivamente puede verlos. Un montón de pequeños fragmentos de maná que habitan en su interior, y como lo hizo alguna vez en su antiguo mundo, comienza a reunirlos todos para formar su núcleo, aunque sus entrenamientos siempre se veían interrumpidos cuando lo descubría su madre. Desde entonces, 2 años han pasado. Su madre había notado que su hijo era un poco diferente al resto y le encantaba ir a la ciudad, pero no por juguetes o dulces, sino para meterse en la armería. Le encantaba estar ahí. Además que tenía el extraño vicio de escabullirse hasta el estudio de su padre. Su madre estaba preocupada de qué clase de hombre se iba a convertir en el futuro. Tenía que ser una madre estricta para evitar que su hijo se meta en problemas. Después de todo, no puede confiar en su esposo Reynold, ya que él quería enseñarle a pelear aun cuando apenas estaba gateando. Arthur comenzó a estudiar a su padre y se dio cuenta muy rápido de que era un potenciador. Después de todo, le tomaba más de 3 minutos de concentración poder levantar una simple roca. Su padre entrenaba en el patio y habitualmente ocasionaba uno que otro desastre. Cierto día había derrumbado un enorme árbol y su madre sale un momento para ver qué estaba ocurriendo, y Arthur aprovecha para continuar su entrenamiento. Durante estos 2 años nuestro prota había avanzado bastante en la formación de su núcleo y ya estaba a punto de lograrlo. El prota había entendido por qué a los chicos les tomaba hasta la adolescencia poder desarrollarlo. Después de todo, los fragmentos eran bastante pequeños y se juntaban a una velocidad muy lenta, pero el prota ha forzado la unión de estos fragmentos y en tan solo 2 años logra su despertar. Toda la casa vuela en pedazos y Reynold rápidamente protege a su esposa, pero ella lo único en lo que podía pensar era en su pequeño hijo Arthur, el cual seguía adentro de la casa. Reynold corre lo más rápido posible, pero cuando pasa por los escombros no puede creer lo que está viendo. Alice, preocupada, se acerca para ver qué ocurría y ella también se ve impactada cuando se da cuenta que su hijo de tan solo 2 años acababa de despertar. Arthur se sentía genial. A pesar de tener ese cuerpo, ya no se sentía tan débil como antes, hasta que se da cuenta que toda su casa había sido destruida por su despertar. Desde ese momento, varias cosas comenzaron a cambiar. Ahora su madre le empezó a enseñar cómo leer y escribir, y su padre le enseñaba lo básico de la manipulación del maná, y también comenzó a realizar entrenamientos físicos, aunque le costaba mucho trabajo debido a su pequeño cuerpo. Cuando cumplió 3 años, su padre le regaló una mini espada de madera. Ahora también comenzó a entrenar el combate físico. Todos los días debía entrenar y hasta que no terminara su sesión no lo dejaban hacer lo que quería, lo cual no era jugar videojuegos o leer mangas, sino que era seguir estudiando. En este mundo la fuerza se mide según el color del núcleo de maná. El núcleo de maná comienza siendo negro debido a la sangre y otras impurezas que se mezclan cuando este se forma, pero a medida que las impurezas se van filtrando, el núcleo se va volviendo más y más
más puro. El orden de los colores es el negro, el rojo, el naranja, el amarillo, el plateado y el más fuerte de todos, el blanco. En cada uno de los colores hay 3 oscuros, sólidos y claros. Es decir, que para avanzar del color rojo al color naranja, la persona debe pasar por rojo oscuro, rojo sólido y finalmente rojo claro. Su padre se sentía orgulloso, ya que su hijo era un prodigio muy especial, y su padre comienza a sentir que él mismo estaba limitando el potencial de su hijo, enseñándole él mismo, en lugar de llevarlo con un mentor más adecuado. Así que le dice a su esposa que ha llegado el momento para enviar a su hijo a la gran ciudad de Cyrus. Alice estaba en un completo desacuerdo, ya que su hijo tenía solamente 4 años y no pensaba enviar solo a Arthur a la gran ciudad, hasta que Arthur les da una idea a los dos, que por qué mejor simplemente no se mudan todos a la ciudad de Cyrus. Ambos no tienen idea de cómo no se les había ocurrido, así que ellos deciden que ahora toda la familia se mudará a la ciudad de Cyrus. Deciden partir al día siguiente, ya que sus viejos amigos, los cuernos gemelos, también viajarán a Cyrus. Finalmente, Arthur podía salir de ese pequeño y calmado pueblo. Al día siguiente, orgulloso, Reynold presenta a su encantador hijo con todos sus amigos. Adam, un potenciador que se especializa en el uso de la lanza. Angela, una conjuradora, la cual se especializaba en la magia de viento. Durden, un gigante conjurador que se especializaba en la magia de tierra. Jasmine, la cual es una potenciadora que se especializa en el uso de las dagas dobles. Y por último, Helen, una potenciadora cuya especialidad es el arco mágico. Es así que vemos cómo comienza el gran viaje. El camino hasta la ciudad de Cyrus es largo y peligroso, por eso es conveniente viajar en grupo. Durante las noches, los muchachos se protegen de los animales salvajes y al mismo tiempo los cazan para poder comerlos. Helen sentía mucha curiosidad por Arthur, así que comienza a hablar con él, asombrándose por sus grandes logros a tan temprana edad. Adam parece estar celoso y le pide permiso a Reynold para entrenar un poco con su hijo. Este mismo le dice que sí, pero que tenga mucho cuidado. Ahora el pobre Arthur es llevado por Adam. Arthur intenta decirle con la mirada a su padre que lo saque de ahí, pero su padre ni siquiera se da cuenta. En esta situación no tenía más opción que luchar, así que usando los conocimientos de su vida pasada, se coloca en posición de combate. De inmediato arremete contra el pelirrojo. Adam estaba muy confiado, esperando para bloquear el ataque del pequeñín, pero de repente Arthur desaparece. Adam no podía creerlo. Arthur se había posicionado en su espalda, pero el pequeño cuerpo de Arthur le falla, y es así que podemos ver cómo pierde el equilibrio. La batalla continúa y Arthur esquiva los ataques de Adam, pero inmediatamente después se lanza encima de su oponente para derribarlo. Cuando está en el suelo, salta para rematarlo, pero Adam estaba esperándolo con una inesperada patada, que Arthur logra esquivar a duras penas. Ahora era él quien estaba en el suelo. El pelirrojo se acerca dominante y lo ataca con todo lo que tiene. Afortunadamente, Arthur logra bloquearlo. Claro que Arthur fue quien más sufrió en este enfrentamiento, debido a su pequeño cuerpo. El gigante le pega un calvazo al pelirrojo, diciéndole que se sobrepasó, pero el pelirrojo le pregunta a Reynold que qué clase de entrenamiento le había hecho a ese pobre niño para convertirlo en ese monstruo de combate, pero Reynold le dice que en realidad él no le enseñó eso. Nuestro prota miente diciendo que lo había aprendido observando a su padre y leyendo algunos libros, por lo que ahora los muchachos estaban aún más interesados en él y querían aprender algunos de sus movimientos y técnicas. Muchos días habían pasado desde que iniciaron su viaje y el entrenamiento que le estaba dando a Helen, a Adam y a su padre estaba avanzando bien, aunque la que más había avanzado era Jasmine. Ella había aprendido varias técnicas del prota, incluso aprendió inesperadamente rápido su particular forma de correr, y con ello la relación entre Arthur y Jasmine ya se estaba afianzando. Incluso ella le dio un regalo en su cumpleaños, ya que el viaje fue tan largo que el prota cumplió años durante el viaje. Mientras iban de camino y el prota era acechado por Jasmine, que quería chuparle todo su conocimiento, unos bandidos atacan. Angela protege el carro con su magia de viento. Ahora, furiosos, todos se preparan para contraatacar. El problema es que estaban completamente rodeados. Se trataba de unos bandidos que planeaban
planeaban robarle todo lo que tenían y secuestrar a las mujeres y los niños para luego venderlos. Arthur estaba muy enojado, pero su madre no lo deja salir, ya que el prota aún es un bebé. Su padre, por otro lado, comienza a darle una paliza a los bandidos, como si esto se tratara de algún deporte. Aunque casi se lo cargan, pero Helen los salva al último momento. Jasmine y Adam no se quedan atrás, estaban acabando con esos desquiciados, pero Jasmine se encuentra con un oponente sumamente difícil. Era un mago que peleaba con un látigo. Al ella ser una usuaria de dagas, la diferencia de alcance se tornaba en su debilidad. Arthur estaba pensando en alguna forma de ayudarle, pero de repente su padre había salido lastimado por el líder de los bandidos. Arthur le dice a su madre que se apure para curarlo, pero extrañamente ella no podía usar sus poderes como de costumbre. Reynolds le dice que no se preocupe, que las heridas no son mortales. Más bien le dice a su hijo que una vez su madre termine con el hechizo, se encargue de protegerla y escapar. Nuestro prota, puesto que en realidad sí tenía la fuerza suficiente para acabar con el jefe, pero que no podía hacerlo si debía preocuparse por ellos dos. Arthur se niega a escapar y le dice a su padre que él puede luchar y que él lo sabe. Es así que se quedará para ayudarlos, pero su padre le dice que por eso quiere que cuide a su madre, puesto que su madre en realidad estaba embarazada. Ahora nuestro prota entendía su raro comportamiento durante todo el viaje y ahora sí acepta sin dudar la misión de protegerla. El enemigo se da cuenta que Alice es una sanadora, así que el jefe les dice a todos que no le permitan escapar. El prota sale corriendo junto a su madre y uno de los bandidos salta sobre ellos, pero Adam lo detiene para que puedan seguir avanzando. Un arquero les dispara desde la distancia, pero Arthur logra detener la flecha, aunque sacrificó la espada en el proceso. En la cabeza del arquero no cabía cómo un pequeño niño acababa de detener su ataque, pero Helen se carga de meterle un flechazo a este arquero. Arthur y su madre siguen corriendo, pero el prota nota algo muy extraño. Se supone que los bandidos tenían 4 magos, pero solo podía ver a 3 de estos, así que se pregunta dónde estaba el último, y es ahora cuando en la cima de las montañas aparece un conjurador de agua. El mago les lanza un hechizo, así que si Arthur usaba maná podría esquivar el ataque, pero su madre no correría con la misma suerte, así que el prota tomaba la decisión de sacrificarse para salvarla, aunque eso sí, no pensaba irse solo. Antes de ser impactado, amarra un hilo de maná en su cuchillo e increíblemente agarra al conjurador que lo atacó. El cabrón intenta agarrarse de la piedra para no caer, pero no lo logra. El gigante intenta salvar a Arthur con su magia de roca, pero no lo alcanza. Arthur estaba feliz porque sabía que los demás estarían bien, pero al mismo tiempo no pudo evitar ponerse triste, ya que tenía muchas ganas de ser el hermano mayor. Mientras caía, vemos un poco más de su vida pasada. Su antiguo mundo era un mundo lleno de problemas, había baja natalidad y los recursos eran limitados. Las guerras fueron reemplazadas por duelos y los ejércitos por reyes. Grey era el rey, pero en realidad quienes se encargaban de gobernar eran los miembros del consejo. Ellos eran quienes gestionaban el país, tanto su política como su economía. El prota se había cansado y un día decidió dejar el trono. Toda su vida se dedicó a convertirse en el más fuerte, pero ¿para qué? Al final seguía siendo un simple huérfano que perdió todo lo que amaba. Si tuviera la oportunidad, daría todo lo que alguna vez tuvo para volver a Ashburn y a estar junto a todos de nuevo, pero era imposible. Este parecía ser el final, o tal vez no, puesto que de alguna extraña manera Arthur logró sobrevivir. El bandido no contó con la misma suerte, pero el problema ahora es que estaba herido y no tenía idea de dónde estaba. Con las pocas fuerzas que tiene, come un poco de comida y bebe algo de agua. Luego cierra sus ojos y descansa. Cuando despierta, ya se encuentra mejor y por lo menos ahora puede ponerse de pie. Agarra las cosas que le sirven y mirando en retrospectiva, no puede creer que haya sobrevivido a una caída desde esa altura. No sabía cuánto tiempo había pasado ni dónde estaba, pero no podía hacer nada más que avanzar. En el camino escucha una voz que se alegraba porque despertó y le pregunta si se encontraba bien. No había nadie ni nada cerca que le pudiera estar hablando. Lo único que estaba ahí con él era el cadáver del bandido. Así que nuestro prota se asusta e intenta averiguar si acaso el cabrón seguía con vida, pero la voz le dice que no se preocupe,
preocupe, que ese cuerpo de allí seguía muerto. Arthur se alivia, pero luego entiende que la voz seguía siendo desconocida, así que nuestro prota se pone en guardia y le pregunta que quién es y si acaso era quien lo había salvado. La voz le responde que sí, que ella lo salvó, pero en cuanto a quién era, tenía que descubrirlo. Una vez llegara hasta su hogar, el prota le pide una razón por la que debería hacerle caso, y la voz le dice que es la única que puede llevarlo de regreso a su hogar. Así que ahora la actitud de nuestro prota comienza a cambiar y comienza a dirigirse a la voz de una manera más respetuosa. A la voz le gustaba esa nueva actitud, así que le muestra el camino. Ahora que sabía dónde debía ir, tenía que ponerse en marcha de inmediato, puesto que el bosque es más seguro mientras haya luz. En el camino, el prota comienza a preguntarse qué clase de magia habrá usado para salvarlo. Además, cómo sabía que iban a caer y por qué solo lo había salvado a él. Mientras más pensaba en eso, más preguntas aparecían. En el camino, el prota se encuentra con un río y no puede evitar detenerse para disfrutar un poco. La voz le dice que es muy despreocupado por hacer eso. Arthur de inmediato se cubre sus partes, pero la voz lo mata diciendo que estuviera tranquilo, que igual no había mucho que ver. El orgullo de nuestro prota había sido golpeado, pero un rey debe mantenerse siempre calmado e imperturbable. Finalmente había llegado hasta ese lugar. La voz le da la bienvenida. El prota saluda extrañado a la montaña gigante, pero la voz le dice que aunque sería interesante, en realidad ella no es ese montón de rocas. El prota entra en la cueva y luego de acercarse por fin conoce a su salvadora. Esta misma era muy intimidante. Era una gigantesca figura con una armadura aterradora y ojos rojos muy brillantes. Ella comienza a acercársele. El prota no puede evitar sentir mucho miedo y comienza a hacerse hacia atrás. En realidad ella solo quería curarlo. Luego le dice que crear un portal dimensional lo suficientemente fuerte para enviarlo hasta su casa tardará bastantes días, pero mientras tanto podría nutrirse de las plantas y las especies que tenía ahí dentro de su cueva. Aunque su apariencia era terrorífica, en realidad era muy amable. El prota le pregunta su nombre y ella le dice que se llamaba Silvia, y ahora no puede evitar hacerle muchas preguntas, a las cuales ella responde con gusto. Es así que Arthur le pregunta dónde estaban y Silvia le responde que estaban en una pequeña zona entre el claro de las bestias y el bosque Elchil y que nadie conocía esa zona. Arthur de inmediato le pregunta por qué ella ha estado protegiéndolo, por qué estaba ahí sola. Ella le responde que se encontraba sola porque no tenía con quién estar. Tenía muchos enemigos buscándola, desesperados por algo que ella tenía. En su última batalla le hicieron una gran herida mientras escapaba. Y por último vemos que nuestro prota le pregunta que por qué lo salvó. En realidad ni ella misma sabía la respuesta. Quién sabe, quizás fue porque la conmovió su sacrificio y valentía, o quizás simplemente porque se sentía sola. Ahora ella reitera que tenía que tratar su herida para poder trabajar en el portal, pero antes de irse le confirma al prota que su familia y sus amigos se encontraban a salvo y que no tenía por qué preocuparse. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos fue fortaleciéndose. Cuando Silvia no estaba trabajando en el portal, comían o jugaban o simplemente charlaban juntos. Puede que tal vez ella parecía el mismísimo demonio, pero era sumamente amable y gentil, aunque también lo reprendía fuertemente cuando se equivocaba, al igual que una madre, como la vez que Arthur le expresó su odio hacia aquellos bandidos y las ganas que tenía de matarlos. Silvia lo golpeó fuertemente y le dijo que tenía razón, esos bandidos merecían la muerte, pero él no debía dejar que los sentimientos de odio y venganza dominaran su mente y arruinaran su vida. Las horas se hicieron días, los días se volvieron semanas y la herida de Silvia parecía empeorar con el paso del tiempo, pero ella le decía que no se preocupara, que era algo normal, que habitualmente su herida se le infectaba, pero no había por qué alarmarse. Más bien tenía una duda. Se supone que los humanos despiertan a los 12 o 13 años, pero él ya tenía su núcleo formado y le pregunta por qué. Orgulloso, Arthur le dice que es un genio. Entonces Silvia piensa que quizás él podría aprender esto. Se trataba de la habilidad de absorber el maná
mientras se mueve. Arthur no puede creer o entender cómo es que ella es capaz de hacer eso, y en eso Sylvia le explica que los humanos tienen un pensamiento muy lineal cuando se trata del maná y que en realidad esto es algo básico para las bestias. Ellas lo aprenden naturalmente, pero como los humanos se demoran tanto tiempo en despertar, no logran aprenderlo. Como eso último no aplica para Arthur, quizás pueda llegar a hacerlo. Emocionado, nuestro prota comienza a practicar, aunque le resulta ser mucho más difícil de lo que creía. Con el paso del tiempo, obviamente nuestro prota finalmente lo logra. El problema es que cuando quiere contárselo a Sylvia, ella cae al suelo en un charco de sangre. Arthur corre de inmediato para ayudarla. No entendía por qué su herida había empeorado tanto, hasta que mira el portal, el cual por fin estaba listo. Entonces comprende todo. Ella se estaba sacrificando para crear ese portal. Sylvia le dice que se calme, que no llore más. Les quedaba poco tiempo y no tenía sentido que lo desperdiciaran culpándose. Pero Arthur le dice que cómo puede culparse si estaba muriendo por ayudar. Ella le responde que en realidad le estaba haciendo un favor al permitirle abandonar esa cueva más rápido, y que ahora por fin Sylvia le demostraría su verdadera forma. La verdadera forma de Sylvia era la de un imponente dragón. Arthur estaba sorprendido, y aunque tenía muchas preguntas que hacerle, Sylvia no tenía tiempo, así que Sylvia tuvo que usar su verdadera forma para completar el portal. Pero ahora que se había quitado su capa, ellos vendrían por ella. Arthur no entendía nada, pero la dragona saca lo que parece ser un huevo y se lo entrega junto a una pluma que le permitiría ocultar su aura. Luego toca su pecho y unas marcas aparecen en sus manos. Sylvia le dice que con esto le será revelado todo llegado el momento. El portal estaba listo, aunque no le dio tiempo de hacerlo directamente hasta su casa, pero debería ser capaz de llegar a un sitio con humanos cerca. De repente, escombros comienzan a caer. Una tenebrosa voz se escucha. Alguien estaba apareciendo para llevarse a Sylvia. Era otra silueta con una armadura aterradora como la que usaba Sylvia anteriormente. Entonces Sylvia lanza un hechizo que parece detener el tiempo. Le pide disculpas a Arthur porque en realidad prolongó el tiempo que estuvo haciendo el portal para pasar más tiempo con él, y como última petición le pide que por favor la llame abuelo. Entre lágrimas le dice que olvide eso y que debían aprovechar el tiempo que estaba detenido para escapar de ahí, y que no le importaba su pasado, pero Sylvia le dice que no lo puede hacer y lo empuja por el portal. Mientras veía a Sylvia alejarse, Arthur le grita abuela, y feliz ella le agradece por todo. Arthur aparece en un lugar desconocido. Estaba tirado en el piso, no tenía ninguna motivación para levantarse. Su mente estaba melancólica por los 4 meses que había vivido junto a ella, pero algo lo levanta, y era la voz de Sylvia. ¿Había sobrevivido o no? En realidad todo se trataba de un mensaje que ella dejó en ese momento. Tal vez era frustrante, pero Sylvia le dice que aún no estaba listo para saber toda la verdad. Su cuerpo era el de un niño, y aunque su núcleo ya estaba en la fase de rojo oscuro, seguía sin ser suficientemente fuerte como para aguantar el regalo. Antes de morir, Sylvia le pasó su voluntad especial y le dice que su futuro desarrollo como mago dependerá de lo bien que use su regalo. Aunque Arthur le daba igual, él prefería que ella siguiera con vida. Sylvia podía imaginarse cómo se estaba sintiendo nuestro prota, el dolor, la ira y la culpa, pero le recuerda que tiene una familia que cuidar, un propósito que cumplir. Lo único que le pide es que se convierta en un hombre, que tanto sus padres como ella pueden estar orgullosos. Y por último, le dice que tendrá más noticias cuando su núcleo haya pasado a la fase blanca. En ese momento le explicará todo, pero lo más impactante es que cuando ella se despide, le dice Grey. Ahora el prota se llena de muchas preguntas. ¿Desde hace cuánto ella sabía su verdadera identidad? ¿Cómo la descubrió? Pero bueno, era inútil preguntarse eso. Después de todo, no hallaría una respuesta.
más bien se levanta y comienza a explorar ese bosque para saber dónde estaba. Trepa hasta la cima de un árbol y descubre que se encontraba dentro del bosque de Esther. Sylvia le dijo que lo enviaría a un lugar cerca de los humanos, así que no entendía por qué estaba ahí. De repente escucha un grito. Arthur se prepara. Debían ser humanos. Desde la cima alcanza a ver su carruaje. ¡Qué suerte! Seguro ahí podría hacerse amigos de ellos. Pero cuando se acerca un poco, algo le quita la risa. Así que escucha atentamente y sus sospechas se confirman. Eran traficantes de esclavos. Estaban muy felices porque acababan de atrapar a una elfa. Las elfas valen mucho en el mercado, sobre todo esta, ya que era una niña y seguro aún era virgen. El prota tenía mucha rabia, pero viendo el lado positivo, parece que por fin podrá desestresarse un poco. Arthur tenía muchas ganas de liquidarlos, pero no actuó de forma impulsiva. Incluso para él enfrentarse contra ellos, los cuatro serían muy difíciles para él. Así que estuvo siguiéndolos y esperando una oportunidad, reuniendo la suficiente energía para hacer sus movimientos. La noche había caído, así que era ahora o nunca. El prota tomó una especie de papa y la lanza para distraer a los lobos mágicos. Los lobos se ponen como locos y justo como quería, uno de los secuestradores sale para calmarlos. El prota no tenía ningún arma, así que se vio obligado a usar un método antiguo de su mundo. No sabía si funcionaría o no, pero afortunadamente lo logra. Había creado una cuchilla mágica usando solo su maná. Silenciosamente baja del árbol y antes de que el tipo pudiera hablar, lo manda a la otra vida. Rápidamente lo agarra antes de caer para que no hiciera ruido y le agradece por el arma. Ahora los lobos se encargaban del cadáver. Se había demorado mucho en regresar, así que otro de los traficantes sale para ver qué había pasado. Cuando mira la escena no puede evitar exaltarse, pero el prota aparece antes de que pudiera decir algo. Pelear con ese cuerpo le resulta cansado, así que debía acabar con los otros mientras seguían durmiendo. Pero la elfa la embarra cuando se pone a gritar pidiendo ayuda. Los dos que faltaban se despiertan y salen a buscar a su compañero. Uno de ellos alcanza a ver a Arthur y se lanza contra él, pero el prota era más poderoso, así que lo deja fuera de combate fácilmente. El traficante grita de dolor, consiguiendo alertar al último de ellos. El tipo le advierte que el niño era un mago, pero en vez de asustarse, el bastardo se pone contento. Un niño mago era muy raro y puede que consigan mucho más dinero, así que le muestra que también es un mago y le pide que por favor evite ser lastimado. En un parpadeo Arthur se pone detrás, pero este lo esquiva hábilmente. El sujeto se lanza de nuevo, pero Arthur le da un tremendo golpe con una piedra. También le envía un cuchillo, pero el desgraciado lo agarra como si nada. Era muy rápido y aunque el prota alcanza a defenderse, igualmente consigue impactarle con una fuerte patada. El tipo lo agarra. Había atrapado a su mina de oro, pero el prota se le ocurre algo. Si condensar su maná como una espada era muy similar a la magia de viento, entonces tal vez la magia de fuego también podría condensarse. Así que lo intenta y logra crear una fuerte explosión. Ahora sí, el tipo estaba furioso. Ya no le importaba venderlo, entonces había decidido que mejor iba a matarlo. Pero antes de continuar hablando, el prota destruye al último de los bastardos. Este último le ruega que por favor lo perdone, pero Arthur no tiene piedad con esas personas. Fue muy difícil, pero finalmente lo consiguió. Ahora va donde la niña y con una sonrisa la libera, aunque le lleva vendada todo el camino, pues no quiere que una niña como ella tuviera que ver una terrible escena como es. Luego de una larga caminata llegan a un lugar seguro y por fin Arthur decide quitarle la venda de los ojos. Conmovida, la niña le agradece por todo. El prota le dice que no hay problema y se despide. Ella de inmediato lo agarra y con los ojos le dice todo a nuestro prota. El prota le dice que él necesita regresar a su casa, que los chicos malos ya no la perseguirán y se supone que ese bosque es de los elfos y que los elfos deberían de estar seguros en él. Pero la niña le dice que no es así, que las bestias solo se asustan con los elfos adultos. Y bueno, al final Arthur se rinde y termina aceptando acompañarla, aunque la chica ni siquiera sabía dónde quedaba su hogar. Arthur la deja sola por un momento mientras él iba a recolectar suministros para el viaje. Regresa hasta el carruaje de los bandidos y toma todo lo que puede. No sabe
cuánto tiempo estarán viajando, así que entre más lleve mejor. El carruaje estaba arruinado, por lo que no podían usarlo, y montar a los lobos tampoco era una opción, así que los libera. Arthur logra encontrar algo de ropa de la niña, así que se la entrega y juntos comienzan a caminar hacia donde ella le indica. Mientras caminaban, ambos llegan a conocerse mucho mejor. Su nombre era Tessia, una chica amable, sonriente, curiosa y sobre todo llorona. Durante la noche, Arthur le dice a Tessia que duerma mientras él se quedaba vigilando, aunque en realidad quería un tiempo a solas para averiguar eso de la voluntad de Sylvia, pero la niña quería que se durmiera con ella. Su abuelo le dijo que nunca compartiera cama con un niño, pero ella le promete no delatarlo. Arthur le dice que no se preocupe, que él estaba bien, pero al rato ella vuelve a insistir. Le dice que las bestias se sentirán atraídas si ven a un niño afuera. Le dice que es por su seguridad, pero en realidad es porque ella estaba asustada, y ahora que estaba ahí, Tessia puede descansar. Continuaron su camino durante varios días, y aunque el volver con su familia era algo que le preocupaba, lo que más le molestaba al prota durante su viaje eran los fuertes y repentinos dolores que le llegaban a su núcleo de maná, aunque procuraba ocultarlo para que Tessia no se preocupara. Estos dos dormían juntos, caminaban, cazaban animales, y aunque Tessia no quería, y poco a poco la elfa parecía conocer más y más el lugar. Ya estaban cerca, pero su viaje seguía retrasándose por su cuerpo, el cual no soportaba el ritmo constante. Tessia reunió valor y finalmente le preguntó a Arthur si ahora que se habían vuelto cercanos podía llamarlo Art, como lo hacía su familia. Arthur le dice que sí, que no tiene ningún problema, pero ella se decepciona porque lo aceptó como si no fuera nada. Entonces, para molestarla, el prota cambia su respuesta y le dice que sí, que sería todo un honor si Tessia decidía llamar a ese humilde campesino como Art. Y así parecía que, a pesar de la diferencia de edades mentales, ambos se habían vuelto muy cercanos, hasta que por fin, luego de un largo viaje, llegaron. El prota lo único que veía eran árboles y arbustos y mucha hierba, pero Tessia comienza a tocar ciertos árboles y una entrada mágica aparece. Entran al portal y de repente llegan a este increíble lugar. De repente, un montón de hombres arrodillados aparecen y venían a darle la bienvenida a la princesa. Arthur no podía creer lo que había escuchado, pero el rey y la reina de Eleanor aparecen en persona, muy aliviados porque su hija finalmente había aparecido. Con ellos estaba Virion, un hombre presente en todos los libros de historia, el antiguo rey de Eleanor, quien lideró la última guerra contra los humanos del reino Sapien. Arthur empuja a Tessia y se pone feliz por su emotivo encuentro. El rey le agradece por haber ayudado a su hija y ahora lo invita a una comida como muestra de su agradecimiento. Pero sus palabras eran muy amables, pero sus ojos indicaban que eran una orden y no una oferta. Arthur acepta encantado, pero todos quedan sorprendidos cuando Tessia lo toma de la mano y con una sonrisa le dice que tenía muchas cosas que quería mostrarle. Cuando supo que era una princesa, supuso que vivía en un gran castillo, pero la realidad era mucho mayor de lo que esperaba. La reina le pide a sus sirvientes que pongan cómodo a su invitado, pero Arthur se rehúsa. Antes que nada quería explicar todo lo que sucedió para que lo tomaran en serio y no como un simple niño. Se expresa muy adecuadamente y luego procede a explicar todo, aunque les cuenta toda la verdad. Obviamente no les iba a contar que un dragón lo teletransportó hasta ahí. Nada más les cuenta que andaba con su familia, por culpa de unos bandidos tuvo que separarse y el rey se enoja muchísimo cuando se entera que los culpables eran unos traficantes. Se trataba de los miserables humanos, debía haberlo sabido, pero Arthur le pone en su lugar diciéndole que el tráfico de personas es una profesión y no una raza. Los soldados levantan sus armas, pero el antiguo rey los detiene y ahora le pregunta cómo un niño fue capaz de rescatarlo. ¿Negoció con ellos o acaso suplicó piedad? Pero Arthur le dice que no, que aunque es un niño también es un mago, así que se deshizo de ellos y la rescató. Uno de los soldados se enoja al escuchar tantas mentiras, pero el antiguo rey lo pone en su lugar de una simple mirada. Arthur le dice que no le importa si le creen o no, la princesa estaba sana y salva. Ahora lo único que quería era regresar
con su familia. Decía no quería que se fuera, pero Arthur le explica que por la historia de sus reinos lo mejor era que un humano no se quedara por mucho tiempo y su prioridad era saber si su familia estaba bien. El rey le dice que sin importar lo que sucedió en el pasado, la verdad es que él fue quien rescató a su hija y se tomó la molestia de llevarla hasta allí. Es así que merecía una recompensa, pero desafortunadamente el portal que lo podría llevar hasta el reino de los humanos solo puede ser usado una vez cada 7 años y este fue usado durante la última cumbre de las 3 grandes razas y que aún faltaban 5 años para que se abriera de nuevo. Aún así no tenían problemas con enviar un grupo de guardias para que lo escoltaran hasta su hogar a salvo y que tendría los escoltas listos para mañana. Así que por ahora le pide que se ponga cómodo y que descanse. El prota logra tomar un baño, pero todo esto se arruina cuando los dolores de su núcleo regresan. Tessia también aparece en su habitación y lo saluda de un cabezazo. Había tratado muy fríamente a su familia y aparte se iba a ir muy rápido. Ella no quería que él se fuera. Él es su primer amigo y estaba a punto de llorar cuando Arthur la anima y le pide que le muestre su castillo. Tessia lo lleva hasta su lugar favorito, el cual era muy bonito, pero de repente un cuchillo es lanzado hacia la princesa. Arthur rápidamente lo agarra en el aire, detiene el golpe del atacante y usa su cuchillo en su contra. Se trataba del abuelo de Tessia. Arthur le dice que por qué rayos planeaba matar a su nieta, pero luego se da cuenta que el cuchillo era en realidad un juguete. Solo lo estaba poniendo a prueba. Su uso del maná era mediocre, pero tenía muy buena intuición y reflejos. El abuelo podía ver cómo se habían encargado de esos traficantes. Tessia le dice a su abuelo que no lo moleste, pero el señor Virion responde que hace mucho tiempo no conocía a alguien interesante. Así que le pasa una espada de madera al muchacho y le pide que le demuestre de lo que es capaz. Inmediatamente Arthur le lanza un preciso espadazo al cuello, pero parece que solo alcanza a una imagen residual. Aún así era un mocoso escalofriante. Arthur se lanza de nuevo, pero solo alcanza a otra imagen. El abuelo se pone detrás de él y le lanza un golpe de espada. El prota alcanza a protegerse y salta justo a tiempo para evitar otro ataque, aunque en el aire es impactado por un codazo. Arthur sale volando, pero agarra su espada nuevamente y ahora comienza a usar su magia de fuego. Así logra acercarse, pero de inmediato Virion vuelve a tomar su espada. Era su oportunidad. El viejo lo ataca y el prota aprovecha para ponerse encima de él y luego de hacer un giro increíble en el aire y aunque fue muy leve, finalmente logra darle un golpe. El abuelo no podía creer que en serio el prota lo había golpeado. Eso le pasaba por ser arrogante. Ahora quería la segunda ronda, pero Tessia le dice que ya lo intimidó lo suficiente. Ella le dice que debió haber sido más suave, pero el anciano le responde que si lo hubiera hecho, quien habría terminado intimidado sería él. Arthur se siente halagado de sus pensamientos y ahora el abuelo le dice que se convierta en su discípulo. Arthur se impacta con la petición, pero le dice que no puede ser. ¿Acaso un humano podría vivir en el reino de los elfos? El señor Virion le dice que mientras esté bajo su tutela, nadie se atreverá a acecharlo y debería ser consciente que era mejor que muchos otros niños, incluso que algunos adultos, pero tenía que entender que él podría enseñarle cosas que ni el mejor de los magos del reino de los humanos podría enseñarle. Aún así, Arthur se niega. Ahora lo único que le importaba era reunirse con su familia y hacerle saber que estaba bien, pero entonces el señor Virion le hace una propuesta. Si hubiera una forma de comunicarse con ellos y hacerles saber que Arthur estaba bien, aceptaría. Arthur no alcanza a responder cuando el abuelo envía a su nieta a dormir y le confiesa al chico que sintió algo durante su combate. Le pregunta si está teniendo fuertes ataques en su núcleo de maná, ataques que son cada vez más duros y frecuentes. Arthur no podía entender cómo él sabía eso y el anciano le responde que más importante que cómo lo supo es que Arthur no era consciente de la razón de su dolor. El abuelo entonces le explica lo que le está pasando, lo que es una voluntad de bestia. Las bestias están clasificadas dependiendo de su fuerza y las bestias de clase A o superior obtienen la capacidad de transmitir su voluntad, ya sea a su descendencia o a una persona a la que estén ligadas. No le iba a preguntar cómo
consiguió una voluntad tan poderosa. Pero en ese punto el poder que tenía dentro le estaba haciendo más daño que bien. La razón por la que el señor Virion sabía todo esto es que él también tenía una voluntad. Es lo único que se conoce como un domador de bestias, un título que se obtiene cuando conquistas por completo la bestia que llevas dentro. Sabía que reunirse con su familia era importante, pero era primordial que primero aprendiera a controlar su poder, si no, la bestia terminaría destruyéndolo por dentro. Al día siguiente es despertado muy temprano por Tessia y ella estaba muy emocionada porque su abuelo le dijo que Arthur se iba a quedar, aunque eso dependía de lo que pasara hoy. Los reyes le decían al abuelo que no era una buena decisión mantener un humano en el reino como su discípulo, no sería bien visto, pero el señor Virion les dice que no le importa, el chico le gustaba y además su hija estaba de acuerdo con él, así que se iba a quedar bajo su guía. Y por último les dice que se aseguren de que todos en el reino lo sepan. Arthur se alegra, el anciano sí resulta ser confiable. En el camino el prota comienza a llamarlo abuelo, parece que había ganado confianza muy rápido. Cuando mira la forma en que su nieta lo trata, el señor Virion le da las gracias. Tessia creció muy solitaria como la única princesa. Durante su vida fue lastimada muchas veces por personas y niños que fingían ser sus amigos. En estos días la habían visto sonreír más que en toda su vida. Es por eso que le daba las gracias. Finalmente llegan al lugar. El señor Virion grita y patea la puerta para que salga la vieja anciana. Y ahora que se presenta, se trataba de una vieja amiga, Rhynia, una desviadora muy especial que podría ayudarlo. Rhynia era una adivina. Su magia le permitía curiosear en la mente de las personas. Había muy poco que alguien pudiera ocultar de ella, aunque el chico era especial, pues habían partes de su pasado que ni siquiera ella podía ver. Pero bueno, no estaban ahí por eso. Estaban ahí para hablar con sus padres, así que lo pone frente a una cubeta de agua y lo hace pensar en ellos y lo más detalladamente posible. Cuando Arthur cayó, sus padres no pudieron soportarlos. Ambos estallaron en lágrimas. Reynold tuvo que ser golpeado para que regresara a sus cabales y Alice casi comete suicidio. Al final lograron llegar a la ciudad de Cyrus. Llegaron a una casa muy linda que parece ser de una amiga de Reynold. Reynold también parece que consiguió un buen trabajo y juntos afrontaron el dolor de su pérdida. Estaban melancólicos y tristes, pero ambos se apoyaban para seguir adelante. Hasta ahorita de repente escucharon la voz de su hijo dentro de sus cabezas. Arthur les explica todo lo que pasó, que había sobrevivido y que había llegado hasta el reino de los elfos, que tiene una enfermedad que debería ser tratada y que por eso tardaría algunos años en regresar, pero lo importante es que les dice que está bien y que pronto volverá a verse con ellos. Los días grises de sus padres habían terminado. Arthur estaba vivo.